Feliz sábado. Le doy gracias al Señor por darme el privilegio y la oportunidad de estar en su casa y con todos ustedes en este día de sábado. Un sábado especial. Para mí especial porque puedo saludarles. Veo algunas caras que ya son rostros que son conocidos y otros que los estoy conociendo, pero quiero decirles que les amo en Cristo Jesús. Es un privilegio. Le doy gracias al Señor y a los que fueron posibles para que su servidor estuviera aquí en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí los consideramos discípulos de Cristo? Hermanos, todos los que nacemos en el mensaje y en la creencia del Cristo crucificado, somos discípulos. Todos tenemos una misión. Y los que estamos en ese proceso también son llamados a ¿qué? Discípulos de Cristo. Todos nosotros tenemos una responsabilidad y un privilegio de ¿qué? ¿Qué dice la gran comisión? Mateo 28, 19, 20. Y enseñarle todas las cosas, dice. Y hay una promesa ahí, dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa verdadera para usted y para mí. Vamos a orar. Señor, en este momento le damos gracias por su amor y su misericordia. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de escuchar su palabra. Le rogamos que en esta mañana su Espíritu Santo sea el invitado de honor y Él pueda hablar a través de su servidor. Dirige y guárdalos, bendícelos y visítalos en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo salgo a otros condados que no sé, primero me fijo en la velocidad, ¿verdad? Porque usted no conoce. No puede ir en esa velocidad. ¿Cuánto tiempo yo tengo aquí? ¿A qué hora? ¿A qué hora es que yo tengo que terminar? No tengo. ¿Cuándo termina? No, porque eso es peligroso. Porque podemos estar aquí mucho tiempo. Pero vamos a ser conscientes. En esta mañana vamos a hablar y vamos a procesar algunas cosas que sucedieron con los discípulos antiguos. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con 12 personas. ¿Quién era el pastor? Jesús. La iglesia en sí no es perfecta, porque los que componemos la iglesia somos imperfectos. Si fuera perfecto usted y yo, la iglesia fuera perfecta, pero la iglesia tiene sus debilidades, porque somos ¿qué? Pecadores. Y así comenzó la iglesia con esas personas que eran los más humildes, los más sencillos. Dios humilló a los poderosos para darle el poder a los ¿quién? A los humildes de corazón. Usted y yo somos privilegiados de saber y conocer las grandes verdades que hay en el Evangelio. Amén. Y eso sucedió con los discípulos en el estaño. Gentes humildes que caminaron con Jesús, comieron con Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Jesús los discípulos? 3 años y un poquito más, ¿verdad? Pero Jesús quería enseñarle a los discípulos su misión. El hecho de ser llamados, tenían una misión que cumplir. Es como el tiempo hoy. Usted y yo somos llamados. Pero en el llamado hay ¿qué? Un compromiso y una obligación que tenemos que hacer. En ese tiempo también Jesús llamó a los discípulos y les dio una responsabilidad que tenían que cumplir. El hecho es de que ellos se confundieron. Ellos pensaron que Jesús venía a establecer un reino que terrenal, no, pero Jesús lo que venía a hacer a predicar y a enseñar el reino celestial por el cual usted y yo debemos pelear.
por el cual usted y yo debemos que testificar que Cristo viene pronto. Ese era el reino que Cristo les estaba enseñando ¿a quién? A sus discípulos. Pero ellos se confundieron y pensaron que Jesús era el libertador del pueblo de Israel. Pero la iglesia en sí creció. 3 años y medio estuvieron con Jesús los discípulos y no pudieron entender que su misión. Su mayor chasco de su fe fue el día cuando Cristo fue crucificado. Se sintieron que derrotados, vencidos. Su líder, el que habían creído, había que muerto. Pero Cristo no está muerto, hermano. Cristo vive y está aquí. Y ese es el privilegio que hoy nosotros debemos decirle al mundo, que Cristo no muere, Cristo no ha muerto, Cristo resucitó y Cristo vendrá pronto. Y eso los discípulos no lo entendieron. Cuando llegaron a entender, fue un privilegio para quién, para ellos. Noten ustedes que los discípulos de entonces estuvieron con Jesús, conocieron a Jesús, caminaron con Jesús, pero aún no habían entendido su misión. En la lectura bíblica que escuchamos hoy, que la hermana nos tuvo el privilegio de leer, la encontramos en Hechos 2, del 1 al 4. ¿Qué encontramos primeramente en Hechos 2, 1 al 4? Dice que los discípulos estaban ¿qué? ¿Qué es estar unánime? ¿Estar qué? Juntos, unidos, pensando que la misma cosa, el mismo espíritu los estaba ¿qué? Uniendo. ¿Por qué fue necesario que viniesen y se unieran todos juntos? Porque no estaban unidos. No estaban unidos en ese tiempo. Todo el mundo estaba pensando que quién iba a ser quién. El mayor. ¿Quién se iba a sentar a la izquierda y quién se iba a sentar a la derecha en el Señor? Estaban ¿qué? Desunidos. Y hasta la madre de estos discípulos vinieron a Jesús a darle una manito. Yo te ruego que cuando tú estés en tu reino, ¿qué? Puedas poner a mi hijo a uno, ¿a dónde? A un lado del otro, hermano. Yo no sabía ni lo que estaba pidiendo. Y fue necesario que la obra del Espíritu Santo se realizara en la vida de ¿quién? De estos grandes hombres. Estaban ¿qué? Desunidos. En el aposento alto tuvieron la oportunidad de estar. ¿Cuántos días estuvieron? 120 días. Estuvieron ahí sentados. Se conocieron. Si habían problemas, se confesaron, se amaron. Si habían ricordia, si habían chismes y cuentos, se perdonaron. Hermanos, cuando llegó el momento de que estuvieran todos juntos, se conocieran, se amaran, se perdonaran y se encontraran y se amaran a Jesús en todas las cosas, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que sucederá en nuestras vidas. Nuestras iglesias deben estar ¿qué? Unidas, unánimes, unidas en el amor de Cristo Jesús. Porque si no es así, hermanos, nunca tendremos el poder del Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos, sí o no? Sí, hermano, la mayor necesidad que hoy usted y yo necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo nunca podremos predicar y llevar las nuevas del Evangelio. Porque predicamos un Evangelio vacío, sin poder. Quien hace el poder en usted y la testificación del Evangelio es el
el poder del Espíritu Santo. Y debemos rogar por Él, pedir por Él, que seamos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y eso sucedió con estos discípulos. Se unieron, se entregaron, y el Espíritu Santo hizo su obra en ellos. ¿No les encantaría a usted y a mí ser ungidos del Espíritu Santo? Gloria a Dios, claro. Sí, hermano, es un privilegio que hoy día debemos buscarlo. Y el Señor está deseoso en derramarlo. Somos nosotros que no lo pedimos y no trabajamos por Él. Porque mientras el tiempo avanza, el pecado aumenta y nuestras vidas están Hermano, yo estoy hablando con el poder del Espíritu Santo. Yo no los conozco. Y no quiero... observe y diga que el mensaje Dios lo ha mandado. Y cuando yo predico es mi mensaje para mí mismo. Y quiero decirles que cada uno de nosotros es un discípulo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos entender la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. No solamente de venir a la iglesia. Es un privilegio estar en la iglesia, pero debemos testificar, contar las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y Jesús dice, vete a los tuyos y cuéntales, dice. ¿Contamos nosotros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿Lo callamos? No, hermano. No debemos callar las bendiciones que hemos recibido a través de que hemos andado con Cristo. Y esos son algunos de ellas que nosotros debemos tener pendiente, que cada discípulo tiene su trabajo en la iglesia, como lo tuvieron en aquellos tiempos. 3 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros de seguir a Jesús? Muchos, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos muchos años. Yo estoy en el Evangelio desde el 82, el 31 de diciembre del 82 yo me bauticé. Amén. En la iglesia de Lance. Amén. Con el pastor Claxel, que ya no está en la obra. Yo trabajé con la mayor parte de mi trabajo, gracias a Dios, con el pastor Abel Rosario. Ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocen. Trabajamos muchos años con él. Tuvimos la oportunidad de abrir 4 y 6 iglesias con el pastor en el trabajo de la predicación. Es un privilegio trabajar para el Señor, hermano. Es un privilegio porque usted no le sirve a nadie, le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para eso es que para eso el Señor los ha llamado. Pero yo quiero enfatizar lo que es un discípulo. Un discípulo es un dirigente, un servidor de Cristo. Y cada uno de nosotros es llamado a ser un discípulo, leal a Dios. Primero hay que buscar de ser la dirección de Dios, ponerlos en las manos de Dios, buscar que el Señor los unja con su poder para poder hacer la obra. La iglesia en sí parece que se está Hermano, la iglesia tendrá sus debilidades, tendrá sus pruebas. La iglesia en sí no hay perfectos, todos tenemos debilidades, todos somos pecadores, no hay ninguno justo aquí. Aunque la iglesia creemos que va decayendo cada día más, la iglesia triunfará, hermanos. Amén. Porque Cristo nunca ha perdido una batalla y esta iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Nosotros los que somos colaboradores con el Evangelio. Cristo es el dueño de la iglesia, y si Cristo es el dueño de la iglesia, aunque la miramos que recaiga, se levantará y reinará en los reinos de los cielos. Gloria a Dios. Pero usted y yo debemos ser
somos invitados a triunfar con la iglesia, a triunfar con Cristo. No importa las debilidades, no importa las pruebas, los dolores, las tristezas. Debemos alabar a Dios y serle fiel en los tiempos difíciles que a la iglesia le esperan. Pero debemos prepararlos hoy día, hoy, para cuando esos tiempos vengan, usted y yo como pueblo y como iglesia estemos preparados. Porque la preparación no vendrá en los tiempos difíciles. Es hoy que el Señor está preparando a esa iglesia. Es hoy que lo está preparando a usted, que seamos fieles a Cristo. Para cuando vengan las pruebas, el tiempo que debemos levantar a Cristo, usted y yo salgamos que triunfantes por el poder del Espíritu de Dios. ¿En quién? En nosotros. Y eso, hermano, es una bendición servirle al Señor. ¿Por qué? Dios no se queda con nada. Todo sacrificio que el pueblo, la iglesia hace, Dios la bendice. Y Dios es fiel y justo y verdadero. Cuando Él dice, lo cumple. Por eso yo estoy seguro que Cristo viene pronto. Porque Cristo lo ha dicho en su palabra. Vendré, dice, regresaré. Porque cuando los discípulos estaban viendo a Jesús ascendiendo hacia el cielo, ¿qué les dijo? Varón de Galileo, a este mismo que has visto descender, ¿a dónde? Al cielo. ¿Pronto qué? Lo veremos descender, hermano. Cristo viene a buscar un pueblo y una iglesia. Cristo viene a buscar personas consagradas que estén listos para morar en el reino de los cielos. Y usted y yo somos invitados a morar con Cristo. Por eso es que la buena batalla de la fe nunca debe de desaparecer en nosotros. Debemos decir como Pablo, yo sé en quién. Como decía Job, yo sé en quién he creído. Y Pablo dice, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que lo llevará a morar con nuestro Señor. Quiero sacar de los 12 discípulos a 2 personajes que los identificamos en ellos. Yo me identifico en uno de ellos. Y es en Pedro. Pedro en sí era en su vida con Jesús, era como que, como dice, era el que más estaba más pegado, quería sobresalir del grupo, ¿sí no? Ser impulsivo. Si alguien preguntaba, ahí estaba Pedro. Si alguien quería saber, ahí estaba Pedro. Pedro era el que más sobresalía del grupo porque era el más que presentado. Y así era Pedro. Noten ustedes que cuando Jesús cuando iba a coger preso, Pedro tenía una espada, ¿no? Y en su cosa le arrancó la oreja a quién. Pero no era la oreja lo que le quería arrancar. Era la cabeza. Y le dice, Señor, no es con espada, no es con mi espíritu. Le dice, si el hombre no se ve, el ejército es rápido con la cabeza, como los boxeadores, que le hacen así. Y ese se escapó y le dio. Y noten ustedes que Pedro así era la vida de Pedro. Pero miren, noten ustedes que así era Pedro. Y estaba con Jesús. Caminaba con Jesús. Comía con Jesús. Pero no había un cambio con él en su vida. Seguía siendo ¿qué? El mismo Pedro. Y Jesús le dice, mira, el enemigo me ha pedido que te zarandee, pero yo rogaré para que tu fe... No noten ustedes que Pedro estaba ¿qué? Advertido de lo que le iba a suceder.
Cuando Jesús fue llevado entre los tribunales, Pedro iba ¿qué? Detrás de él. Pero iba como la secreta, ¿no? Era hermano secreto, que no se dejaba ver. Caminaba y llegó. Cuando dice la Biblia que cuando llegó estaba frío, ¿no? Porque tenían una hoguera. Y empezó Pedro, entró y se empezó a calentar en la mano y alguien lo reconoció. Y le dice, tú eres uno de ellos. ¿Por qué lo reconocieron a Pedro? Por su apariencia. Su manera de vestir, de hablar, reflejaba a Cristo Jesús. Y le dicen, no, yo no soy de eso, yo no lo conozco. Dice que empezó a que Pedro tuvo la oportunidad de testificar por Cristo en ese momento. No lo hizo. Pero el resto de la historia usted la sabe. Dice que cuando Pedro dobló el rostro y miró el rostro de Jesús, en el rostro de Jesús no miró una mirada de condenación ni de culpable, sino una mirada de amor, de misericordia y perdón. Amén. Y fue cuando Pedro salió corriendo y fue a llegar al mismo lugar donde fue crucificado Jesús. Y fue el cambio de la vida de Pedro. El Espíritu de Dios lo ungió. Y ustedes saben el último, cuando Pedro, una persona transformada, llena del poder del Espíritu Santo, presentó el mensaje con poder. ¿Cuántas personas conocieron a Jesús en un solo mensaje? Hermanos, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo es gloriosa y poderosa en las manos de Por eso todos somos Pedro, pero todos podemos tener un cambio en nuestras vidas si vamos a Jesús tal como somos, y Jesús obrará en nosotros. Juan tenía un sobrenombre. ¿Cómo lo llamaban? Para que usted y yo, para que a Pedro Juan lo pudieran llamar como el hijo del trueno, tenía un carácter especial. ¿Cuántos de aquí, de lo que estamos, tenemos un carácter especial, verdad? No puedo decir. Sí, ¿verdad que sí? Especial. Pero recuérdese usted, mis queridos hermanos, que debemos trabajar por cambiar nuestro carácter, porque es el único que llevaremos al reino de los cielos. Es nuestro carácter. Y dice la Biblia que Juan era expulsivo. No se podía hablar con él. Si le molestaba algo, se lo decía ahí mismo. Y hay muchos hermanos en la iglesia que dicen, Dios tiene que aceptarme a mí como yo soy. Yo digo la verdad como es. Porque yo no tengo pelos ¿a dónde? Para decir la verdad. Te se equivocó, hermano. Dios no lo va a aceptar como tal somos. Usted tiene que hacer un cambio para entrar en el reino de los cielos. Usted tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo para entrar al reino de los cielos. Dios no puede aceptarlo tal como somos. Por eso es que Cristo los ha metido aquí en la iglesia, para que seamos transformados, para que seamos cambiados por el poder del Espíritu de Dios. No es, Dios los ama, eso sí es verdad. Pero usted y yo debemos luchar por hacer un cambio, por cambiar, por luchar porque amar a su hermano como Cristo los ama a usted y a mí. Y muchas veces cometemos errores, como decir, yo digo la verdad, como no digamos la verdad con amor,
con paciencia, con misericordia, como Dios los ama a nosotros, hermanos míos. Porque usted y yo no podemos andar por allá y por acá diciendo la verdad si estamos equivocados. Debemos hacer la verdad con amor y misericordia. Yo quiero Juan llegó, se acercó tanto a Jesús que dejó de ¿qué? De explotar. Y Juan entendió que si se mantenía junto a Jesús, no seguía explotando. Entonces él dijo, como yo me siento tan bien acerca de Jesús, se acercó tanto a Jesús, que hoy lo conocemos como el discípulo del amor. Hermanos míos, debemos acercarlos a Jesús. Debemos amar a Jesús, debemos abrazar a Jesús, debemos enamorarlos de Jesús. A mí no me interesa lo que me digan los hombres cuando yo digo yo amo a Jesús. Amén. Sí, hermano, porque debemos amar a Jesús. Amén. Debemos acercarlos a Jesús confiadamente. Amén. Y Jesús hará el cambio en nuestras vidas para que estemos listos para reinar eternamente en el reino de los cielos. Amén. Hermanos míos, Cristo viene pronto. Y Cristo viene a buscar a una iglesia, a un pueblo que esté preparado para morar con Él por la eternidad. ¿Te gustaría a ti estar con Jesús eternamente? Amén. Sí, hermano. Y dice la lectura bíblica que cuando estuvieron unánimes juntos, se les apareció como juego de ¿qué? De fuego, de lenguas de fuego. Y dice que fueron ¿qué? Llenos del poder del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar ¿qué? Lengua. Como el Espíritu que debieran que hablara. Yo quiero enfatizar un momento en este punto. Por ahí dicen que hablan lenguas, pero no son esas lenguas lo que dice la Biblia. Es verdad, hay un mensaje de lenguas que sí, pero cuando eso sucede, debe haber alguien que interprete lo que está hablando la persona para que el mensaje sea ¿qué? Entendido. Porque si no hay nadie que interprete el mensaje, no se entiende. Pero el mensaje de lo que está hablando aquí es que en esa ciudad habían diferentes que es como Nueva York, que habemos personas de diferentes nacionalidades, con diferentes idiomas, que no hablaban un solo ¿qué? Idioma. Pero cuando fue lleno las personas del Espíritu Santo, hablaban en su idioma, pero los demás entendían en quién. En su idioma. Y por eso dice la que fueron que entendieron en su propio idioma, porque el Espíritu de Dios les ayudaba a entender el mensaje en el idioma de que tenían que entenderlo. En esta mañana gloriosa de sábado, ¿ustedes se imaginan, hermanos míos, cuando Cristo esté viniendo en las nubes de los cielos? Va a ser un acontecimiento grandísimo. Va a coger por sorpresa tanto afuera como adentro. Pero los sorprendidos no debemos hacer los de adentro. Los sorprendidos deben hacer los de donde. Pero también los de adentro tenemos que una responsabilidad de advertir a los que están a donde. Afuera, de que viene un acontecimiento glorioso y grande que todos debemos que participar en ello, pero debemos hacerlo hoy, de dar a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, porque el tiempo se acorta y Cristo viene pronto. Amén. Mire, yo tengo un grupo misionero los viernes. Me he propuesto trabajar con los inmigrantes. Sufren porque las cosas están muy difíciles para ellos,
no trabajo, todas cosas están muy difíciles. Y nosotros como iglesia y como pueblo debemos ayudarles en todas las necesidades. Pero la más grande es la espiritual, que cuando tenemos la espiritual, tenemos todo, porque Cristo suple todas las cosas. Alguien me preguntó a mí que si cuántos cielos había. Ustedes saben, yo no quiero darles detalles de hay tantos al cielo, pero él me dijo, ¿cuántos cielos hay? ¿A dónde van los cristianos? Entonces le digo, al cielo. Pues mira, me dice, si algunos cristianos van para el cielo, yo no quiero ir al cielo donde ellos van. Y yo le digo, ¿por qué? Porque ellos, me dicen, predican una cosa del reino y viven otra cosa. Y si ellos son así, el reino va a ser así como ellos dicen y hacen, yo no quiero estar allá. Traigo a la colación este pensamiento, hermano, porque es necesario que si usted y yo estamos viviendo para vivir en el reino de los cielos, debemos de vivir ahora como si estuviéramos en el reino de los cielos. Y yo le dije, Mateo 7:21, dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino que hacen, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Hermanos míos, los de afuera observan a los de adentro. Y nosotros debemos hacer una carta leída. Nosotros debemos testificar en qué hemos creído y en verdad y en hechos. Que lo que decimos, lo vivamos. No que lo que decimos de aquí decimos una cosa y ya cuando salimos de aquí somos una cosa. Que todos los de allá afuera quieran ir al reino de los cielos, por lo cual usted y yo lo estamos preparando. Y debemos pelear hoy día, convencer de que usted y yo hemos ¿qué? Creído en Cristo Jesús, viviendo. Muchas personas nunca tendrán el privilegio como usted y yo tenemos hoy de escuchar un mensaje, pero sí tendrán el privilegio de ver el testimonio, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, que es la suya y la mía, que puedan decir, es un verdadero cristiano, es un verdadero discípulo, es un verdadero seguidor de Cristo. Que usted y yo no tengamos de nada de avergonzarlos, como dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en Él crea. Usted y yo sabemos en quién hemos creído y debemos testificar de Él, porque Dios es real y verdadero. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles que Cristo les ama. Amén. Que Cristo se dio todo, se vació el cielo. El hecho de que Cristo viniese al mundo a morir por los pecadores, y usted y yo somos uno de los primeros, el cielo se dio, quedó vacío. Pero el cielo se va a volver a llenar con los ángeles que cayeron, pero se va a volver a llenar con los que entremos en el reino de los cielos, que es usted y yo. Gloria a Dios por eso, que hay lugar en el cielo para todas las gentes transformadas. Hay lugar en el cielo para todos aquellos que queramos vivir en Él. ¿Quieres vivir tú en el reino de los cielos? Donde dice la Biblia, porque no habrá ¿qué? Más llanto, ni habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque todas las cosas pasaron y todas son nuevas. Y el hecho es de que Cristo, veremos a Cristo tal como es Él. Mire, yo estoy deseoso de ver a Jesús, de verle su rostro, de abrazarlo, de darle la gracia por el sacrificio que hizo por mí.
y hacerle algunas preguntas. Y tendremos lugar para preguntarle y tiempo para orar a Jesús. Jesús los ama. No hay tanta cooperación por el hecho de que Jesús es amor. Dios es amor. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios ¿qué? Es amor. Usted y yo debemos amarlos unos a los otros para que Jesús pueda morar en nosotros. Mi deseo de oración en esta mañana es que los veremos muy pronto junto al río, viendo a nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Y lo veremos tal como es Él. Esa mañana gloriosa, donde los que ya se los adelantaron, pero murieron en Jesús, y los que estaremos vivos, le daremos la bienvenida en las nubes de los cielos. Mi invitación en esta mañana es que los preparemos, que hagamos un cambio en nuestras vidas, que le permitamos al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, que si hay algo que impida de entrar al reino de los cielos, lo abandonemos. Que si hay alguien que nos molesta, perdonémosle. Que si hay alguien que no le quiere hablar, ámenlo, búsquenlo y perdónele, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a ¿quién? A su Hijo. Hermanos, usted y yo estamos aquí para amarlo, porque la iglesia es un centro de amor, de cuidado y misericordia. ¿Te gustaría ponerte hoy en pie y decirle a Jesús, aquí estoy, de pie, con mis debilidades, con mis pecados, pero que yo quiero que tú me llenes, que tú me unjas, que tú me llenes con tu poder de tu Espíritu Santo para que puedas ser transformado para la honra y gloria de su nombre? Yo voy a pedir al hermano Daniel, es el anciano de la iglesia, que por favor venga aquí al frente y nos haga una oración de consagración en esta mañana. Gracias. Vamos a postrarnos. Eterno Dios, Padre Santo y poderoso, en esta tarde ya te alabamos y te bendecimos por este tema maravilloso que nos da, Señor. Gracias porque Jesús murió por nosotros y porque envió su Espíritu Santo para que nos guíe, nos cambie, nos transforme. Amén. Sin ti no somos nada, Señor. Venimos a este lugar, Señor, a buscar de ti. Ponemos, Señor, nuestra esperanza en ti. Amén. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que nos dirija y nos guíe por todo nuestro caminar, Señor. Ponemos nuestros corazones en tus manos para que tú lo transformes, Señor, de una manera que podamos ser como Cristo, Señor. Amén. Somos pecadores, somos malos, Señor, pero tenemos esperanza en que tú hagas la obra en nosotros. Queremos pedirte, Señor, que de hoy en adelante podamos vivir con nuestras mentes, mi Dios, pensando en el reino de los cielos. Que todas nuestras actitudes y acciones, Señor, las podemos modificar con tu ayuda para que sean agradables a ti. Amén. Bendice a cada hijo tuyo aquí presente, que podamos salir de aquí llenos de tu Espíritu Santo y podamos tener una vida transformada, que podamos testificar, mi Dios, con palabras y con hechos a los que no te conocen, Señor, para que ellos también puedan venir a ti y ser salvos, Señor. Amén. Queremos que nuestras familias que no te conocen sean salvas, Señor, pero ¿quién más que nosotros pueda llevarle este maravilloso mensaje? Te pedimos que nos dé tu Espíritu Santo para que podamos mostrarle a ellos que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, poderoso y amoroso y eterno, que quiere compartir, mi Dios, esa eternidad con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Queremos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y ese poder nos cura y nos cambie y nos transforme. Gracias por tu bondad y por tu amor, porque aunque no merecemos ser hijo tuyo, Señor, por Cristo Jesús sí lo somos, Señor. Amén. Permite que podamos vivir aferrados a ti, que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que mantengamos nuestra vida fijas en Cristo. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y tu misericordia. Nos consagramos a ti. Permite que nuestra voluntad, mi Dios, sea tu voluntad y que se haga, mi Dios, siempre tu voluntad en nuestras vidas. Quita todo lo malo y pon solo lo bueno, Señor. Amén. Te pido por los enfermos de esta iglesia y de todo el mundo, Señor, que tú mantengas en control de su vida y pueda dar sanidad
pero más que todo salvación, Señor. Gracias por la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Dios, a aferrarnos a Él y que no nos apartemos. Te damos gracias por tus bendiciones y por tu amor y por tu inmensa misericordia. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.